Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver algunos de los goles más increíbles y absurdos que se ha visto en el fútbol. ¿Te imaginas que un portero se quede dormido en medio de un partido y que un rival le marque un gol a puerta vacía? ¿O que un jugador haga una finta para engañar al portero y luego envíe el balón al fondo, pero de las nubes? Pues todo esto y más lo puedes ver en este video, donde te mostraremos los errores más divertidos y vergonzosos que han cometido los futbolistas. Así que no te pierdas este video, porque te vas a reír mucho con las acciones de estos jugadores. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún otro video. Ahora sí, vamos a ver los goles increíbles fallados debajo de la portería. Empezamos con Kylian Mbappé, considerado uno de los delanteros top del mundo, pero aún con su velocidad y habilidad. En este clip veremos cómo falla un gol a portería vacía, solo frente al arco. Un error imperdonable para un jugador de élite como él. Otro crack que ha metido la pata es Lionel Messi, incluso el mejor del mundo es humano. En esta jugada, Leo y Mbappé rematan al palo en la misma jugada. Parece increíble, pero pasó. Y para colmo, acto seguido, aunque Mbappé vuelve a fallar un gol a puerta vacía, cuando los porteros quieren hacerse los habilidosos con los pies, solo hay dos resultados posibles: que termine muy bien y que quede como un genio, o que haga el ridículo, como le pasó a este guardameta. Los arqueros también la embarran a veces, como este que quiso lucirse jugando con los pies, pero le salió mal el truco. En vez de despejar, le entrega la pelota a un rival que agradece el regalo y lo convierte en gol. Manuel Neuer, referente mundial bajo los 3 palos, tampoco se salva. Checa este penal donde Neuer se lanza antes de tiempo y el rival lo supera con una picadita. ¡Qué momento bochornoso para un portero de élite! Y hablando de penales fallidos, aquí tenemos a Mohamed Salah, errando un gol de portería vacía. La potencia del disparo previo lo complicó, pero igual es imperdonable para un goleador como él. Otro guardameta que pasó de héroe a villano en segundos. Atajada espectacular en el penal, pero en el rebote se le escurre el balón y termina en gol. Lamentablemente para el portero, la jugada terminó en gol. El portero parecía que estuviera intentando capturar a una liebre. El balón se le escapa tantas veces que le dio la oportunidad al delantero rival para aprovechar este terrible fallo del guardameta y meter el gol. Seguimos con los errores de los guardametas tras un centro bombeado y fácil de capturar para el portero. Este, increíblemente, pierde el balón, regalándole así el gol al delantero rival. Lo interesante de esta jugada es la aptitud del árbitro, ya que sin importar que estuviera empezando el partido, expulsó al defensor por cometer una falta como último recurso para evitar un gol, por supuesto. Además de la buena actuación arbitral, en este caso, el error es de prácticamente todo el equipo, que tras una pared dejó pasar a este jugador casi hasta el área rival. Pasemos ahora con remates fallidos. Aquí parece que ni el mismo jugador sabía lo que quería hacer. Solo hizo una pirueta para ver realmente qué pasaba. La posibilidad de meter un gol son prácticamente inexistentes cuando el portero recibe el pase de 2 jugadores al mismo tiempo. Siempre realmente me he preguntado ¿por qué? Si los porteros tienen tanto espacio para tirar y golpear el balón, se lo entrega a un rival. Pero esta acción es aún peor porque el portero no solo tiene el espacio, sino que también tiene tiempo de sobra para tomar una buena decisión, cosa que precisamente no hace, y que por supuesto es aprovechado por el delantero rival para marcar el gol. Aquí el defensor, en lugar de patear el balón para despejarlo, lo que pateó fue el aire, y bueno, parece que el césped estaba muy resbaloso, solo frente a la portería con un balón fácil de rematar, y a este jugador no se le ocurre una mejor cosa que enviar su disparo al poste. En esta ocasión, los dedos de mantequilla para el portero es algo poco común, que ante el fallo en la recepción del balón por parte de un delantero, el portero igualmente se ha engañado por al parecer el delantero no solamente se confundió a sí mismo, sino que se confundió también el portero rival. Esos pases tan incómodos a los porteros en muchas ocasiones pueden terminar de muy mala manera. Pero esto es más común de lo que creemos. Aquí el portero parece haberse quedado dormido en muy mal momento en pleno partido, y esto lo aprovechó un jugador rival para quitarle el balón y marcar a puerta vacía. Tipo Werner,
creía que la portería estaba en el cielo. Luego reaccionó y se dio cuenta de que estaba delante de él. El portero y el defensor chocan tras ir por la búsqueda de la pelota en un centro sin peligro alguno, pero el peligro se lo generaron ellos mismos, ya que luego del choque, esto hace que el guardameta pierda el balón y quede al merced de un jugador rival, quien marca a puerta vacía. Esto no tiene mayor explicación, simplemente es un error del portero, quien no puede controlar un balón muy fácil de detener, el cual se le escurre por debajo del cuerpo. Este jugador se dispone a cobrar el penalti y este es detenido por el portero, pero lamentablemente para el guardameta, mientras celebraba su parada increíble, no se da cuenta de que el balón toma un efecto que hace que se regrese en dirección hacia la portería, a medida que el balón va con dirección a la portería. El jugador que había tirado el penalti, quien en un principio pensaba que lo había fallado, le hacía gesto al árbitro para que se fijara que el balón realmente estaba metiéndose en la portería y efectivamente el árbitro otorgó el gol por válido. El jugador celebró con emoción, ya que lo que parecía un penalti fallado en una tanda de penaltis se convirtió en uno de los goles más absurdos vistos en el fútbol. La cara de incredulidad del portero es la típica que hacen los futbolistas cuando saben que han cometido un error, pero se hacen los desentendidos para intentar taparlo de alguna manera. También es muy arriesgado para un portero cobrar los penaltis, ya que corre tanto riesgo. Un rival sacó rápido del medio campo y ante la distracción del portero, quien se encontraba todavía celebrando su anotación, un jugador pateó directo hasta la portería y metió el gol, dejando en un completo ridículo al portero. Seguimos con un curioso incidente donde el banderín de córner actúa como un defensor rival, lo cual resulta en una tarjeta amarilla para el banderín. Ya a veces los jugadores se intentan engañar al portero con movimientos exagerados al cobrar un penalti, pero en este caso el cobrador termina engañándose a sí mismo y cae al suelo sin siquiera tirar el balón. Además de fallar y hacer el ridículo, también recibe una tarjeta amarilla por su comportamiento antirreglamentario. Continuamos con un gol increíble fallado debajo de la portería. Después de un centro bombeado, el balón es peinado por un jugador y sobrepasa al portero, pero otro jugador se desliza para empujar el balón al fondo de las redes. Pero en lugar de eso, lo envía al cielo, una ocasión increíblemente desaprovechada. El siguiente fallo es aún más sorprendente. El jugador corre varios metros con el balón, se regatea al portero y solo tiene que empujar el balón de la red desde pocos centímetros de la línea de gol. Sin embargo, envía el balón a las nubes, un verdadero momento de vergüenza para el jugador. Luego presenciamos un festival de errores en la defensa. El portero no logra capturar un balón controlable, lo que permite al delantero tomarlo y obliga al portero a salir del área, dejando el arco desprotegido. El delantero envía un centro al área chica sin peligro real, ya que no hay nadie para rematarlo sin que el portero esté en la portería. Sin embargo, un defensor intenta despejar el balón, pero lo golpea mal y termina enviándolo hacia su propia portería, resultando un gol en propia puerta. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estos divertidos fallos del mundo del fútbol. No olvides suscribirte a tu canal El Once Ideal y darle like para más contenido como este. Hasta la próxima. ¡Chao!